Muy buenas a todos, alquimistas de la mente. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de dos corrientes de pensamientos que lideran nuestra vida, que es la corriente de pensamiento egoica, del ego, y la corriente de pensamiento del ser, ¿vale? Esa parte que nos conecta más con el amor, con nuestra inocencia, con esa energía creadora. Y por el otro lado, pues ese personaje, esa víctima, por así decirlo, ¿no? En ciertos momentos, aunque ahora lo explicaremos mejor. Tengo aquí mi cuadernito con ciertos puntitos que quiero tocar. ¿Vale? El primero de ellos es qué es ego, ¿vale? Y qué es el ser. ¿Vale? Como bien he dicho, son dos corrientes de pensamiento, ¿vale? El ego es una corriente de pensamiento que viene creada cuando vamos creciendo. Es decir, cuando somos pequeños nos pasan ciertas situaciones que no podemos controlar o no podemos entender con el nivel de conciencia que tenemos en ese momento. Por lo tanto, lo que vamos haciendo es dándole un significado aparentemente absoluto, aunque subjetivo, a esas situaciones. ¿Qué es lo que formamos ahí? Pues es lo que vamos formando, lo que llamo, bueno, comúnmente denominado el personaje, pero lo que yo llamo la armadura, ¿no? Que vamos creando esos pequeños parches, esas pequeñas piezas de armadura, conforme van pasando esas situaciones que os he comentado. ¿Qué pasa con esta corriente de pensamiento? Esta corriente de pensamiento, esa parte de ego, en ciertas situaciones, es decir, en aquellas situaciones que nos pasaron de chico, la función de crear esa subjetividad, esa objetividad, ¿no? Esa subjetividad disfrazada de objetividad es la de protegernos. Es decir, hacer que nosotros no volvamos a sufrir como sufrimos en ese momento en el futuro. ¿Vale? Y por el otro lado tenemos la corriente de pensamiento del ser, que considero que es aquella con la cual nacemos, que es aquella que nos conecta realmente con nuestra parte de amor, con nuestra esencia, con nuestra inocencia, con nuestra humildad, con la energía divina, creadora, ¿vale? Entonces, nosotros como ser humano, pues estamos entre esas dos corrientes de pensamiento. La corriente de pensamiento del ego, ¿vale? Como he comentado, se va creando y su función es la de protegernos en ese momento. El problema es que cuando ya vamos creciendo y vamos enfrentándonos o transitando situaciones similares, ¿vale? Lo que hace es limitarnos. ¿Por qué? Esto ya lo he dicho en otros vídeos. Es porque queremos juzgar o actuar en una situación presente en base a nuestra experiencia en una situación pasada. ¿De acuerdo? Entonces esto no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos relacionándonos es con nuestra experiencia pasada, aunque estemos en el presente. Entonces, aunque la situación es totalmente distinta y no tiene nada que ver con la situación, ¿vale? Pero nosotros, nuestra corriente de pensamiento egoica, ese personaje lo que va a hacer es actuar según la memoria que tiene en base a una situación muy similar del pasado. Por lo tanto, es limitante. Te funciona como una armadura. Dentro de lo que es el ego, distingo dos tipos de ego, ¿vale? Uno es el ego humano y otro el ego personaje, por así decirlo, ¿vale? El ego del personaje es toda esa armadura, todas esas creencias limitantes, esos traumas, esas áreas de infancia que vamos teniendo, ¿no? Conforme vamos creciendo y que van conformando, como ya he dicho, ¿no? Esa armadura, esa coraza, ese escudo. Y por el otro lado tenemos el ego humano. ¿Qué significa el ego humano para mí? El ego humano para mí significa que vivimos en este mundo 3D, en este mundo físico, ¿no? Donde nos tocamos, donde podemos diferenciarnos visualmente. Entonces, el hecho de decir yo, tú, se podría catalogar en cierto tipo de conversaciones como ego, ¿vale? Lo que pasa es que esto yo lo llamo como es el ego humano. No hay nada de malo decir yo o tú. Vivimos en este mundo 3D, en esta dimensión 3D, ¿no? Entonces, pues, es normal y corriente, ¿no? Pues que eres tú, que soy yo, que podamos tocarnos, que podamos individualizarnos, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, el ego humano, simplemente, pues hay que saber que pues, es lo normal, que puede estar el ego del personaje,
que es aquello ya que nos hace ser limitante. ¿Vale? Y en cuanto al ser, pues sería esa parte más de fuerza creadora, universal, esa energía, ¿no? Más de amor, que es energía de expansión. Y he traído 6, perdón, una descripción, ¿no? Cómo describir cada una de las corrientes, ¿vale? Con 6 adjetivos, ¿vale? Por un lado tenemos el ego, que es limitante, mientras el ser es expansivo. El ego es miedo, mientras que el ser es amor. El ego es culpa, mientras que el ser es honra. El ego es vergüenza, mientras el ser es orgullo. El ego es mentira, mientras que el ser es la verdad. El ego es protector, mientras que el ser es conector. Por ejemplo, cuando me refiero al protector, por un lado, en esas situaciones, pues tiene su función es protegernos, pero cuando me refiero que esa característica es limitante, me refiero en el sentido de que nos protege con la coraza, ¿vale? Para limitarnos. Entonces, lo que hace es separarnos de, pues, el resto del mundo, las personas, los animales, el resto de energía, por así decirlo, ¿vale? Mientras que la corriente del pensamiento del ser lo que hace es conectarte con todo. La función de cada uno de ellos, ¿vale? Como bien he dicho, la función del ego es protegerte. Cuando somos pequeños, repito, no tenemos el nivel de conciencia como para ver situaciones de una manera absoluta. Entonces lo que hacemos es, pues, darle un significado, pues subjetivo, por supuesto, ¿vale? Para en situaciones futuras protegernos. Pongo el caso, no sé, un perro, ¿no? Un perro te muerde, un perro blanco, y ahora, pues, todos los perros blancos que vayas a ver en el futuro, pues la reacción de tu cuerpo va a ser la de no acercarte. El perro no tiene nada que ver con el perro de antes, ni la situación, ni nada. Pero tu mente, pero tu personaje, pero tu armadura, lo que hace es protegerte. Antes de que pueda ocurrir eso, ¿vale? Pues te protege. ¿Cómo veríamos esta situación de una manera objetiva? ¿Vale? Pues la manera objetiva, si vamos al pasado, por así decirlo, ¿vale? Veríamos que quizás cuando ese perro nos mordió, ni era contra nosotros, quizás nosotros no supimos ver las señales del perro, pero pues, no sé, pues el perro le habían apaleado de chicos, ¿no? Y la primera reacción fue, pues, atacar. Pero lo que hicimos, como no pudimos entender eso de una manera objetiva, lo que hicimos es darle un significado subjetivo, que es, bueno, pues los perros blancos, pues son malos, cuando no tiene ningún sentido. Entonces, en el futuro, lo que hacemos es relacionarnos con con la experiencia pasada, pero realmente la realidad es distinta, ¿vale? Eso es lo que no tiene sentido. Voy a contaros, a ver cómo lo hago aquí en el vídeo, cómo plasmo visualmente. Ya tengo alguna pizarra o algo, pero no. ¿Cómo plasmo yo visualmente estas dos corrientes de pensamiento y cómo manejan tu vida, ¿no? Imaginamos un coche partido por la mitad, ¿vale? Los dos asientos, pues hay un conductor. En el asiento de la izquierda está la corriente, está el pensamiento del ser, ¿vale? Y en la derecha está el ego. Vale. Justamente detrás de cada uno de los conductores, pues sería como la corriente de pensamiento, por así decirlo. Piloto en la izquierda, pues seríamos nosotros conectados con ese pensamiento del ser, y desde la derecha, pues nosotros conectados con el del ego. La parte de atrás, la corriente de pensamiento de cada uno. Vale, ¿qué pasa cuando vamos conduciendo y ponte en el caso de que una persona cruza por delante, ¿vale? Una persona, bueno, alejada, pero está cruzando la carretera. Cuando vamos conectadas con la corriente de pensamiento del ser, lo que nosotros vemos, ¿vale? Es una visión amplia donde una persona está cruzando, pero nuestra visión amplia nos permite ver otras salidas, permite ver que no es una salida a la izquierda antes de que llegara esa persona, permite entender
que podemos reducir la marcha. Nos permite ver que quizás esa persona se vaya a parar o que vaya a cruzar más rápido sin que nosotros nos sintamos nerviosos, ¿no?, por esa situación. Por lo cual lo que hacemos es buscar esa solución, o por el contrario, aunque sea lo mismo, no ver los problemas dentro de la realidad, ¿no? Sino simplemente pues ver el marco tan grande de opciones, o el abanico tan grande de opciones que tenemos en la vida, de las cuales todas son buenas y de todas se puede sacar algo. Y en el lado derecho, yo la verdad que el piloto conectado con el ser, yo lo veo como una armadura, ¿vale? Que es eso que hemos ido creando, y adentro tenemos el niño interior, ¿vale? Esto es un poco paranoia. Pero bueno, ¿qué pasa cuando tú vas con la armadura? Que ves así, ves muy poco, ves limitado. Entonces, cuando está la persona cruzando, tú lo único que ves es que la única opción que tienes es seguir hacia adelante, pero que la culpa es de la otra persona que se ha puesto enfrente tuya, o que se está poniendo enfrente tuya. ¿Qué es lo que pasa? Porque el hecho de tener esa mira tan cerrada, lo que te impide es, primero, ver que hay otras opciones, que puedes pillarte a la derecha esta vez, para no tener que atropellar a nadie ni nada. Entonces el hecho tampoco de ver otras opciones, ¿qué hace? Te pone más nervioso. Ya no contemplas el hecho de reducir la marcha, ya no contemplas el hecho de que quizás mientras estás llegando a ese punto la persona pueda cruzar o no pueda cruzar. Entonces al final el estar conectado con esa corriente de pensamiento del ego lo que te hace es vivir en un estado de alerta, ¿no?, con ese cortisol, donde no somos capaces de ver la vida en un sentido amplio, donde todo aquello que nos pase, o todo aquello que se nos ponga por delante, está bien. Si no te gusta, por así decirlo, puedes buscar otra alternativa de una manera sencilla, porque la vida te provee. Y en cambio, estar conectado con la corriente de pensamiento del ego lo que hace es ver la vida de manera muy limitada, muy subjetiva, sin ver absolutamente nada, y victimizándote y culpando a la persona de enfrente. ¿Cómo saber en qué sistema de pensamiento nos encontramos? Sabéis que yo digo una frase que me encanta mucho, que dice así: todo aquello que me acerque al sufrimiento es mentira, todo aquello que me acerque a la paz es verdad. Entonces, cuando tú te encuentras con cualquier tipo de situación, persona, acción, lo que sea, que lo que hace es detonarte en ti una emoción negativa, como he dicho antes, ¿no? Miedo, culpa, vergüenza, mentira. Quiero que sepas que es ahí donde estás conectada con la corriente del pensamiento del ego, ¿vale? Estando conectada con la corriente del pensamiento del ser, no te sentirías ni culpable, ni vergüenza, ni miedo, ¿vale? Entonces, es algo tan sencillo, es que no tengo más consejo que daros, que esa cosa tan simple, muy sutil pero muy poderosa. Si yo ante una situación, algo en mí denota pues esa vergüenza, esa culpa, ¿no?, ese miedo, pues entonces quiero que sepa que estás en la corriente del pensamiento del ego. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Lo primero es que tenemos que ver que el ego está ahí para protegerte. Es decir, primero no rechazarlo, al contrario, decirle, vale, gracias, algo de esto me estás queriendo decir, ¿vale? Me estás queriendo proteger, pero entiendo y sé y me hago responsable y ya no quiero que limites mi vida, ¿no? Entonces aquí lo que hay que hacer es ver realmente por qué te sientes así ante esa nueva situación y darte cuenta de que la situación actual no tiene nada que ver con cómo te sientes, sino que ese sentimiento, esa sensación viene detonada por el recuerdo de una situación pasada que es totalmente distinta. Y sin embargo, si te sientes en paz, si te sientes en coherencia, si te sientes conectado en armonía, ¿no?, cuando estás con personas o haces cierto tipo de cosas, ahí estás conectado con la corriente del pensamiento del ser. Y por último, cómo salir de una y conectar con la otra. En este caso, que vamos a ver cómo salir, ¿no?, de ese estado de pensamiento del ego y conectar con el estado del ser. Vale, como he dicho en el paso anterior, lo primero sería saber
en qué estado estamos, ¿vale? Haciéndonos esa pregunta. Después lo que tendríamos que hacer es resignificar todo ello. Es decir, vale, una vez yo comprendo qué situación estoy, qué sentimiento estoy teniendo hacia ella, una vez que comprendo esto, lo que tengo que hacer es mirar hacia atrás y preguntarme el porqué de esa sensación en esa situación actual, comprendiendo que no tiene nada que ver con la situación presente, de nuevo, sino tiene que ver con un recuerdo de una experiencia pasada. Aquí lo que podemos hacer es, si tienes tiempo en este caso, pues ver de dónde viene, volver a ese pasado, ¿no?, en tu mente, e intentar cambiar esa visión subjetiva por una parte, ¿vale?, por una visión objetiva. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Pues una vez que vayas al pasado, intenta ver qué es lo que realmente pasó más allá de lo que tú tengas en tu mente como recuerdo. ¿Vale? Es decir, ponemos el caso del perro, ¿no? Si yo voy al pasado y comprendo que, uno, el perro pudo haber sido apaleado, por eso me mordió, que no es nada personal, que yo pues simplemente estuve ahí, que yo no supe ver las señales, que yo le toqué y no tenía que haberlo hecho, pues empiezas a comprender que ni el perro te quiere atacar, ni el perro tiene nada contra ti, ni los perros blancos tienen nada contra ti, ni nada. ¿Vale? Entonces lo que empiezas es a resignificar ese pasado. Vamos a poner un ejemplo un poquito más delicado. Es el hecho de tu padre o tu madre te abandonaron de chico. ¿Vale? ¿Qué puede pasar? Voy a poner un caso en particular, ¿vale? Puede pasar que ahora tú, por el hecho de no querer parecerte a tu madre o a tu padre, ¿vale?, porque ellos te abandonaron, tú te sentiste muy mal, puede pasar que ahora tú, en las relaciones que tengas, te sea imposible dejar a tu pareja, porque tú no quieres o tú no quieres hacer sentir a nadie como aparentemente te hicieron sentir a ti. Por un lado, bueno, después también te puedes ir por lo opuesto, donde pues no eres emocionalmente, por así decirlo, no inválido, pero que no quieres entrar en ningún tipo de relación. Es decir, no estás preparado para entrar en ningún tipo de relación, tienes miedo a todo tipo de relaciones, ¿vale? Por el hecho de que si hay un compromiso te pueden abandonar, ¿vale? ¿Qué pasa cuando vemos y reconocemos esto? Esto la verdad que trabajarlo es complicado. Bueno, no es complicado trabajarlo, es sencillo, pero requiere de un cierto tiempo, ¿vale? Resignificar todo esto, porque al final tú has creado una vida, un personaje entero, en base a lo que tú te contaste de pequeño, que es algo muy, muy doloroso, ¿no? Como el hecho de que papá o mamá te abandonaron. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Volviendo al ejemplo, ¿no? Si tú vuelves al pasado e intentas ver a tu padre o tu madre con ojos de amor, quizás puedas ver, uno, que tu padre o tu madre te abandonó porque no sabía cómo quererte, porque a él también lo abandonaron. Y él tuvo que abandonarte a ti para seguir reafirmando su personaje. Porque tu padre también era un niño herido, al que nadie quiso y al que rechazaron también. Ahí comienzas a darte cuenta de que no era nada personal contra ti. Por supuesto que los niños no deberían sufrir, ¿no?, esa ausencia de papá o mamá. Pero quitando eso, tenemos que ver que papá o mamá muchas veces son inmaduros emocionalmente. ¿De acuerdo? No es que te quieran abandonar porque no te quisieran, sino porque quizás se sintieron abrumados o porque quizás no supieron hacerlo mejor y como vieron eso en casa y no les enseñaron a cuidar a un niño o a dar amor, también se sintió asustado. Puede haber múltiples factores aquí, pero lo importante es darte cuenta de que, uno, no es que los hombres o las mujeres abandonen, sino específicamente fue tu padre o tu madre. Dos,
No fue nada personal, aunque suene duro decir no, contra ti, simplemente es que él también fue un niño herido. Y estaba acojonado, estaba muerto de miedo. ¿Vale? Y cuando comienzas a ver esto, comienzas a resignificar el pasado. Y ahí pues comienzas a volver a tener como esa nueva relación con la realidad desde otro punto de vista, desde otra corriente de pensamiento, que ya no sería de víctima, de miedo, sino de amor y de comprensión. Así que, alquimista de la mente, espero que se haya entendido bien. Si no, me lo podéis dejar en los comentarios. Y como siempre digo, os amo.